prólogo de la vida en Dios de un cartujo. Emplea bien la ocasión que Dios te ofrece al ponerte este libro entre las manos. Necesitas la doctrina que en él se encierra, porque hay ciertos errores que solo cometen quienes buscan la verdad, y por ello son más peligrosos. Saben presentarse bien, se insinúan con mañas insidiosas, con guante blanco de pureza, con rosadas banderolas de ideal o negra austeridad puritana. Este libro es un antídoto y mucho más. Ofrece primeros principios para la vida. Por lo mismo lo encontrarás breve como una buena noticia, sencillo como el pan. Ahora bien, no te engañes creyéndolo fácil. La desnudez de una verdad no es insignificancia, sino abismo de contenido, una abundancia sin boato, un sinfín de secretos que pueden penetrarse más o menos según sea la sana inquietud inquisitiva del lector, pero bien entendido que sin ese buscar en las profundidades abisales de toda verdad se corre siempre el riesgo de no haber comprendido nada. Cuando un filósofo dice «el ser es el ser», el hombre corriente percibe la identidad de los términos de esta proposición y puede descansar en el brocal de una simple intelección. Pero a partir de ese mismo perogrullesco enunciado es como el metafísico edifica toda su sabiduría, y así, como consecuencia gozosa de su esfuerzo, desaparece para él la aparente facilidad de la frase, y en su maravillosa simplicidad penetra admirada mundos caleidoscópicos, inimaginables para el ruin amador de los esquemas. Lo más difícil que hay en la ciencia teológica es la composición de un catecismo sencillo y verdadero. Del tema de este libro, la oración, puede decirse lo mismo que de la poesía, unas pocas palabras verdaderas. Antonio Machado. Cada una de las cuales lleva, eso sí, del alma del que ruega o del que canta, cantare amantis est, decía San Agustín, un torrente de su sangre, 7 años de su querer. Sencillez conquistada con la vida. Hoy se escribe mucho sobre vida espiritual, se sabe o se cree saber más aún, se domina la terminología ascética, entre otras razones, porque la psicología actual, tan a la moda, se ha apoderado de una parte de ella y, en definitiva, las palabras hacen eco a otras palabras. Hay más saliva que sangre, dice Thibon. Así, a menudo, a los que hablan de oración las ramas no les dejan ver el bosque. Por una parte, las palabras se gastan, pierden eficacia, como los gritos de una soprano trágica para el acomodador que los oye todos los días. Por otra, el mundo cristiano, que tiende, esforzada y ceñudamente, a desenmascarar al paganismo que con él convive, se reduce a un mundo de doctores de la ley que, como alguien ha dicho últimamente en Italia con frase dura, quizá volvería a asesinar a Cristo si en locura de amor repitiese su divina aventura entre los hombres. Y es que la escena ha cambiado demasiado poco, paganos, pescadores y doctores de la ley. Jesucristo, buen pastor, temía por los apóstoles cuando lamentaba su incomprensión de lo sobrenatural. No temía el número de sus pecados, ni su deserción hacia las filas paganas. Temía una posible degeneración farisaica de sus almas, religiosas, pero enfermas de poca fe. Y por ello les decía, «Nisi justitia vestra abundaverit plusquam scribarum et fariseorum, non intrabitis in regnum celorum». Si vuestra santidad no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. He dicho almas religiosas enfermas de poca fe. Es esta la principal característica del fariseo. En nuestro siglo muchas gentes tienen una especie de fe sin religión y al mismo tiempo el mayor peligro para los cristianos es el de tener una religión sin fe. Reducir la religión a la moral, y una moral que se quede en un único mandamiento, el sexto. Una religión que consista en discutir un centímetro de falda y la escena más o menos visible de una película dudosa. Nadie ha autorizado esta reducción de los 10 mandamientos en la que caen tantos jóvenes que se afanan por ser castos exclusivamente. Mejor dicho, para muchos, ser bueno es igual a luchar por ser continentes, que no castos, pues la castidad es un vuelo de amor que arrastra en sus alas encendidas la fragilidad del propio cuerpo. Solo una reducción del decálogo es válida y legítima,
la que hizo el mismo Jesucristo, la reducción al supremo mandamiento del amor, cumplido con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Lucas 10:27. Al ver tanto formulismo emperifollado y legalista, tanto cristiano acicalado, con afeites y perfumes de baratija, sin un asomo por supuesto de mirra, se siente la tentación de repetir aquel golpe de martillo que Miguel Ángel dio sobre la rodilla de su espléndido Moisés, gritando: «Habla». Era perfecto, pero sin vida. Otras veces, al contemplar el vivir de muchos exactos funcionarios de nuestro cristianismo, ¿no te acuerdas de aquel corazón de embrión de pollo que Alexis Carrel hizo latir in vitro durante 27 años de trabajosa vigilancia? Hay que reconocer que tampoco es cómodo vivir así, pero es tan triste un trabajo tan ímprobo para lograr solo una vida bastarda. La santidad, es decir, la perfección de la vida cristiana, su meta en la línea ordinaria de normal desarrollo, como decía Santa Teresa, no consiste en hacer cosas cada día más difíciles, sino en hacerlas cada vez con más amor. Fe y amor. Atención, penetra bien en estas palabras, no las dejes resbalar por muy oídas. Si ellas no se hacen carne de nuestra carne, el bien que obremos no logrará arrastrar a nadie, no será vital. El mal, en cambio, si es intensamente vivido, desarrolla una fuerza de atracción considerable. Arrastra por lo que tiene de vivo, no por la cantidad de mal que contiene, que al fin y al cabo es negación y por lo mismo incapaz de enamorar a corazón alguno. Es indignante ver que el cristiano farisaico pone de verdad su corazón en cosas deleznables y ofrece a Dios tan solo la exactitud rígida y sin sangre, la ley sin amor, o la conveniencia disimulada. Ante Dios se convierte en un esqueleto disfrazado de doctor marisabidillo y repugnante, cuyo rostro fétido nos denuncia un alma en putrefacción. No se trata de vivir sentimientos, sino de hacer realidad aquel espíritu ferventes paulino de Romanos 12:11, porque es el hombre con toda su personalidad el que ha de entrar en relación con el Dios vivo. Un muerto no puede conversar con un viviente, y tampoco vivo es el sentimentalista sin control superior como el cerebral de alma seca y sin amor. Y al hablar de este tipo de fariseo contemporáneo, producto de un cristianismo que ignora a fondo lo que es orar, todos tenemos que hundir la mano en el propio pecho para comprobar si saltan dentro de él las cascadas de agua viva hacia la vida eterna, o bien dejamos que el reino de Dios muera dentro de nosotros. Regnum Dei intra vos est. Lucas 17:21. Para buscarlo fuera, cabalgando sobre nuestros gritos proselitistas, nuestros ademanes barrocos, nuestras acciones soberanamente llamativas a fuerza de deslumbrantes levedades. Característica del mal de nuestros días es la impudicia, su presencia descubierta en la calle, su evidencia provocadora. Ello puede dar lugar a que se crea que el bien tiene que hacerle necesariamente una competencia ruidosa, expansiva. Todos estamos convencidos de que ningún arma es despreciable, es más, de que en nuestro brioso combatir las batallas del Señor hay que blandir todas las armas en sí buenas o indiferentes, y de que no podemos permitir más tiempo que algunas de ellas estén abandonadas en las manos del enemigo. Se trata aquí ahora nada más y nada menos que de subrayar, de proclamar al oído aquel porro unum est necessarium de Jesús a la febrilidad de Marta, Lucas 10:42, illa non omittere, Mateo 23:23, pero cuidar de que las obras no sean seco ramaje, aparatoso y sin savia, y sin el humilde hundimiento de las raíces en la tierra, en dulce y realista ensoñación de madureces frutales. El grito audaz en la asamblea pública se perderá en el aire enrarecido, sin tu secreta oración, en tu secreta estancia. La multitud de tus trabajos apostólicos y caritativos puede llegar a ser vano avalorio y a un engaño sin la corriente oculta de la vida que solo en Dios se encuentra.
y a Dios se le halla del alma en el más profundo centro. Vita vestra abscondita est cum Cristo in Deo. Colosenses 3:3. Gritar hacia afuera y no clamar hacia adentro es el origen de todas las afonías y quebrantos de los cristianos. El reinado de Dios nos extiende queriendo abrirle camino con las relucientes armas de nuestro atómico 1950, fallas exiguas en una noche de hogueras. Hay que aprender a orar, a vivir hacia adentro, a ser. La acción irrumpirá luego, ineludiblemente, como la flor estalla en la rama que ya no puede más con la primavera que lleva dentro. Y mientras nuestra capacidad de lo divino, de lo santo, no haya sido colmada, el deseo, el afán, el hambre y la sed de santidad personal serán el fermento que se propagará de nuestros labios abrasados, de nuestros cansados brazos y de nuestras manos constantemente abiertas por la súplica y la donación. Este es el unum necessarium, hambre y sed de santidad, que quiere decir hambre y sed de interioridad. Los caminos pequeños. Se habla mucho de simplicidad, de sencillez, de caminos pequeños, de hacer amable la virtud, y conviene. Nunca lo múltiple fue perfecto. Dios es la máxima simplicidad, el acto puro. Pero hoy algunos cristianos se agazapan cucamente bajo estos ropajes, no simples, sino simplistas. Amor a la vida ordinaria no debe entenderse como contentamiento con lo vulgar, que podría ser puro miedo al heroísmo de las virtudes que exige la auténtica santidad, la cual consiste en llevar con fidelidad extraordinaria ese terrible vivir cotidiano de que hablaba el Papa Benedicto XIV. Hay cristianos, verdaderos fariseos de nuestros días, que ensalzan los pequeños caminitos, pero lo que buscan es comprar el reino de los cielos a buen precio, con la menta y el comino, y no quieren saber nada de las intransigencias del amor ni de sus altas ternezas. Hablan mucho y dulzonamente de Jesús manso y humilde de corazón, más que bueno, buenazo, sin parar mientes en que al pintarle así están deformando su imagen hasta hacerle parecer injusto. Tales cristianos no quieren saber nada de ascetismo ni de misticismo. Dicen que aman la simplicidad porque no quieren complicarse la vida con las locuras de la cruz. Aman la normalidad, pero la normalidad horizontal y apática del alma burguesada, y no la adorable y heroica normalidad de Jesucristo, perfectus homo et perfectus Deus. La normalidad que ellos tanto cacarean, todo es compatible, es mediocridad. La del santo, en cambio, es la santidad misma. No saben o no quieren saber que la simplicidad es amor a la verdad, la misma verdad según Santo Tomás, mientras que ellos la ignoran y falsean el tipo humano del santo, porque éste, como Cristo, es hombre que podría decir veritatim vobis locutus sum, y por ello quiritis ne interficere. Juan 8:40. Virtud de la simplicidad que se opone a la doble, a la repugnante viscosidad innoble de la restricción mental, tan farisaica. Únicamente veritas liberabit vos, de Juan 8:32. La libertad os hará libres. El centurión de Ernesto Sicari escribía estas palabras grandes en la inmensidad del desierto africano que le llevó a Dios. Yo sé que hay hombres que pretenden amar la verdad, pero si una verdad viene de Dios, la rechazan y se tapan la cara como los hipócritas y los fariseos. Quieren pesarlo todo y controlarlo todo. Aceptan la verdad a condición de que pueda encajar en los moldes que le preparan. Habían de meter su brazo en la llaga abierta del flanco del Salvador, como hiciera Tomás Dídimo, y dirían aún, no creo. Nuestros buenos cristianos, a pesar de que quizá dicen 100 veces al día, hágase tu voluntad, no quieren creer que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Y que la verdad de tal santidad es el heroísmo vivido, sin escrúpulos ni complicaciones, y con la máxima naturalidad.
Santa Teresa del Niño Jesús, tan invocada como patrona de los caminitos de perfección, fue una heroína del sacrificio escondido y de la cruz llevada a plomo. Quien afirme que desea seguir el camino de santidad que ella enseñó, que examine su alma y vea qué es lo que ama, si aquel grande caminito o su propia comodidad ruin. Hay una simplicidad heroica y una simplicidad mezquina, cuidado con confundirlas. Nietzsche decía a los cristianos que no se condenarían por sus pecados, sino por su insuficiencia, y en muchos casos es exacto. Ya el amable San Juan de la Cruz increpaba durísimamente a los maestros de espíritu que cortan las alas de las almas afanosas de altura. Acaecerá que anda Dios ungiendo algunas almas con ungüentos de santos deseos y motivos de dejar el mundo y mudar vida y estilo y servir a Dios, despreciando el siglo. Y ellos allá con unas razones humanas o respetos harto contrarios a la doctrina de Cristo y de su humildad y desprecio de todas las cosas, estribando en su propio interés o gusto, o por temer lo que no hay que temer, o se lo dificultan o se lo dilatan, o lo que es peor, por quitárselo del corazón trabajan, a los cuales amenaza nuestro Salvador por San Lucas, Lucas 11:52, diciendo: «Ay de vosotros, que tomasteis la llave de la ciencia y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás. Porque éstos, a la verdad, están puestos en la tranca y tropiezo de la puerta del cielo, impidiendo que no entren los que les piden consejo, sabiendo que les tiene Dios mandado no solo que los dejen y ayuden a entrar, sino que aún los compelan a entrar, diciendo por San Lucas, Lucas 14:23, «Porfía, hazlos entrar para que se llene mi casa de convidados». Ellos, por el contrario, están compeliendo que no entren. De esta manera es él un ciego que puede estorbar la vida del alma que es Espíritu Santo, lo cual acaece en los maestros espirituales de muchas más claras maneras que aquí queda dicho, unos sabiendo, otros no sabiendo, mas los unos y los otros no quedarán sin castigo, porque teniéndolo por oficio están obligados a saber y mirar lo que hacen. Estas preciosas palabras tan actuales no solo hay que aplicarlas a los problemas de llamamiento específico a la vida de perfección, sino a la genérica y universal vocación de todo cristiano a la santidad. Es el mismo San Juan de la Cruz quien arrebatadamente canta aquel: «Volé tan alto, que le di a la caza alcance». En el cielo solo hay santos. Los que dicen que se contentan con un último lugar, como los que apuntan abajo, corren el riesgo de equivocar el blanco, aparte de mostrar toda la anemia de su alma rijosa en un cuerpo probablemente marchito. Decía Tellegán que con las bayonetas se pueden hacer muchas cosas menos una, sentarse encima de ellas. De la misma manera, un verdadero cristiano tampoco puede sentarse encima de su alma, impedirle volar, quedarse en una derribada comodidad somnolienta. Dios nos puso en este mundo como flechas elegidas, sicut sagitam electam, y no puede perdonarnos ninguna flexión deliberada, que siempre es una traición. Debemos correr y apresurar el paso detrás de Jesucristo, et exultavit ut gigas ad currendam viam. Del Salmo 18:6, se lanzó como un gigante a recorrer su camino, sin maravillarnos de nuestro cansancio, pero sin abandonarnos de ninguna manera en la tumbona de cualquier cuneta. No te extrañe, te repito, que a veces sientas la fatiga, que te pese el manto regio de tu vocación de santidad, teñida con la púrpura del Rey de Reyes, como al fuerte Cristóbal le pesaba el niño exiguo sobre los hombros fornidos, y al coloso Agustín su propio amor de Dios, amor meus, pondus meum. Otros hay que insisten torcidamente en que la virtud está en el punto medio y caen en la mediocridad más despreciable. Olvidan que nada hay más preciso que un punto, y que la mediatriz que sobre él se alza se conserva equidistante de los viciosos extremos, ganando en altura y en belleza. Buscan el justo medio, no hay que exagerar, y en el medio encuentran un medio Dios, reducido a su medida, hecho casi comprensible para su mediocridad. Insisto en que indudablemente Dios ama la simplicidad, en que la santidad es la perfección en la vida ordinaria,
en que una parte de la formación de muchos católicos debiera consistir en quitar complicaciones a su vida espiritual, atenazada por 1000 pequeñeces de neurótico. Pero la simplicidad, el hombre la conquista con la paz, esto es, a través de la guerra, con el ostinato rigore de Leonardo da Vinci, y hay la paz de Dios perfectamente inmóvil en la eterna actividad de su vida íntima, y hay también la paz irremediable de los muertos. Y la paz de la vida sencilla después de una guerra, y la que se obtiene a fuerza de anestesiarse el alma o de inocularse virus de parálisis. El santo compra la paz con su sangre, la vida con mayúsculas, con su misma vida entregada sin reservas. Otras veces se llama prudencia, comprensión, liberalidad, a lo que no es más que cobardía, ñoñez, falta de amor. Otros se esconden bajo la fórmula tan aceptada del hago lo que puedo, cuando ésta no ha sido nunca suficiente norma de conducta. Ante todo, como afirma un dicho italiano, se hace lo que se debe, agotándolo, después se hace lo que se puede, y entonces será posible hacer lo que se quiere. Está claro que no hay posible salvación sin santidad, y no hay santidad posible sin altas ambiciones, sin hambre y sed de justicia, sin esa cuerda locura que lleva al hombre a su más alta perfección, abrazando la verdad absoluta con su inteligencia que no cesa hasta encontrarla, y el amor inamisible con su voluntad transida hasta que la alcanza los más audaces vuelos. Por eso el cristiano fariseo no comprende que la santidad exige un penetrar en las profundas hondonadas de la vida de oración, sin quedarse en el umbral de 4 plegarias en guerrilla, eficaces solo para momentos de urgencia. Que el buen cristiano que ora tiene incesantemente en la boca aquellas llameantes palabras de San Francisco Javier: Amplius Domine, amplius. Más, Señor, más. Todo hombre de oración debe ser un varón de deseos, Daniel 9:23. Una llama de amor viva, y el fuego, como dice San Agustín, nunca dice basta. Y añade el mismo santo: Dicisti sufficit et periisti. Dijiste basta, pereciste. No te contentes, lector, con tu oración actual, sea del grado que sea, es lo mismo. Como aquella compañía hispanoamericana de navegación aérea, toma tú por lema este: cada vez más alto, cada vez más rápido, cada vez más lejos. Y con humildad y sacrificio cada vez más generoso. Los más grandes humildes fueron siempre, en la Iglesia de Dios, los audaces más grandes. Quien se queda niño es un retrasado. Solo quien se hace niño a través de luchas de titán es un santo, y por ello entra en el reino de los cielos. Y hay que darse prisa porque el tiempo es breve y la caridad de Cristo nos aguijonea. Caritas Christi urget nos. 2 Corintios 5:14. El humanismo peligroso. Hace unos 5 años la revista francesa La Vie Spirituelle abrió la encuesta siguiente: ¿hacia qué tipo de santidad nos encaminamos? Las respuestas fueron dolorosamente unánimes. Nuestra espiritualidad, decía una de ellas, es un humanismo cristiano. La tendencia más acentuada, sobre todo entre los jóvenes, es de una libertad total en el sentido del desarrollo en todos los campos. Mortificación en lo que la vida impone, pero la lucha contra uno mismo, la búsqueda de la mortificación encuentra pocos adeptos y sería severamente juzgada, y aún escandalizaría. Buscar la cruz para asemejarse a nuestro Señor Jesucristo, como San Francisco de Asís, en su alegría perfecta, no entra en las perspectivas de la espiritualidad contemporánea. Respuesta de un conciliario de Acción Católica. Este tema plantea el peligro de que la doctrina recta, la palabra de vida, no sea entendida con exactitud. Los lectores de esta colección saben bien cuál es y cuán grande el valor divino de lo humano.
Clara, recia y muy sobrenaturalmente lo ha entendido Urteaga y lo ha expresado en prosa caliente y juvenil. Saben perfectamente que los valores humanos hay que utilizarlos, que sería erróneo querer prescindir de ellos, que hay que entroncarlos en una auténtica vida interior, porque la naturaleza no es destruida por la gracia. En efecto, las virtudes humanas tienen mucho de divino, pues divinizadas fueron por el mismo Cristo, que gustaba de llamarse Hijo del Hombre, y encontraba sus delicias en estar con los hijos de los hombres. Aquel por quien fueron hechas todas las cosas, ama cuanto existe, y nada puede odiar de lo que hizo. El hombre íntegro en la plenitud de su ser, cuerpo y alma, es el que ha de santificarse, y para lograrlo no puede, ni tiene por qué, prescindir de la naturaleza con que Dios le creó. Pero no se habla ahora de eso. Por el contrario, se trata de evitar ese otro peligro de deficiente visión sobrenatural que se esconde en la actitud sospechosa de quienes quisieran conciliar el «hágase mi voluntad» de todo humanismo y el «hágase tu voluntad» del cristianismo, con la fórmula ingenua de aquella monja que, según recuerda Olgiati, inventara una ejaculatoria desconcertante por lo brutal: «hágase mi santa voluntad de Dios». Muchos no han logrado calar en la profundidad sobrenatural que encierra la búsqueda de la perfección en la vida ordinaria, y van detrás tan solo de una perfección puramente humana, lograda a fuerza de voluntad, perfección que deberíamos llamar apolínea. Por eso es preciso también hacer resonar en todos los corazones «Sine me nihil potestis facere», sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5, y aquel «nisi dominus edificaverit domum, in vanum laborant qui edificant eam», si el Señor no levanta la casa, en vano trabajan los que la edifican, Salmo 126:1. Lo primero, se proclama, es ser hombres, desarrollar la propia personalidad, integrar en nuestra santidad lo más posible de valor humano. Magnífico, pero a continuación algunos añaden con inconsciente descaro: yo no apruebo a San Juan de la Cruz porque tiene una santidad antihumana, porque llega a santo a pesar de su naturaleza, haciendo tabla rasa de todo lo que es humano. Y alguien ha llegado incluso a comentar: consolémonos y excusemos a San Juan de la Cruz pensando que él era un contemplativo. Quizá las gentes retiradas del mundo poseen más la redención y los que estamos en la vida corriente más de la encarnación. El error que estas palabras encierran es evidente y grave, y contra él hay que dar la voz de alerta. Se busca a veces la exaltación del hombre, se busca el éxito eterno, la felicidad física sin condiciones, sobre todo sin renunciamientos, sin cruz. Las gentes no quieren sacrificios de lujo, olvidan frívolamente que el camino de la perfección es único y el mismo para todos. El camino que el mismo Jesucristo enunció con estas palabras que no reconocen limitación en el tiempo. Si quis vult post me venire abneget se me tipsum, tolat crucem suam quotidie exequatur me. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Pretenderá alguien cambiar lo que está en la raíz misma del cristianismo, trasladando el centro de la espiritualidad de Cristo al hombre? El que quiera hacer un cristianismo antropocéntrico socavaría su misma base, y la primera víctima de esta monstruosa mistificación sería el hombre iluso y exaltado que pretendiera encontrarse fuera de Dios, en el cual vivimos, nos movemos y somos. Hechos de los Apóstoles 17:28. El hombre solo es perfecto en Cristo Jesús, Colosenses 1:28, y a Cristo solo se llega olvidando el propio yo. Relinque te invenies me, olvidándote me encontrarás. Por otra parte, el espejismo de buscar tales facilidades excesivas en la vida espiritual está basado en un gran embuste, ya que históricamente el humanismo antropocéntrico y egoísta ha fracasado. Como decía Monseñor Olgiati en la Semana de Espiritualidad de 1949 en Roma, exaltando al hombre, nos han dado un ser inferior al hombre. El ejemplo de la Alemania racista y nietzscheana grita bien alto:
Ni siquiera psicológicamente hablando es posible el desarrollo de la personalidad sin una gran cantidad de renuncias. El hombre es como la obra de arte, se hace a base de renunciamientos. Quizá todo esto sea menos aplicable al ambiente español, pero es necesario estar en guardia, porque en todas partes muchos piensan o se comportan de la manera que estamos comentando y olvidan el violenti rapiunt del Evangelio, Mateo 11:12. Olvidan que hay muchos valores humanos que solo lo son si sabemos acomodarlos a la voluntad de Dios y que en determinadas circunstancias o se sacrifica la vida o se es apóstata. Esta es la disyuntiva tremenda y gloriosa de los mártires. En todas partes hay muchos que no quieren ni siquiera oír hablar de la necesidad que el hombre tiene de negaciones, de mortificación, y sin embargo, charlotean sobre persona, educación, activismo, dinamismo, problematicismo, filosofía o pedagogía de la vida interior. Así nos preparan toda la serie de los que, con tal de no sacrificarse a sí mismos, sacrifican a los demás a su propio egoísmo multiforme. Así forman almas juveniles que cantan himnos a las primaveras helénicas y luego afirman sus personalidades en casas de corrupción. Sine fusione sanguinis non fit redemptio. Sin efusión de sangre no hay redención. ¿Se engañaría San Pablo cuando ansiaba disolverse y estar en Cristo? Filipenses 1:23, cuando decía que su vivir era Cristo y para él la muerte una ganancia. Filipenses 1:23, cuando nada quería saber sino Jesucristo et un crucifixum. Pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. 1 Corintios 2:2. ¿Se engañaría San Andrés abrazándose con gozo a la cruz Diu desiderata solice amata sine intermissione quesita et jam concupiscenti animo preparata? Y con ellos todos los mártires que avanzan hacia las fieras con cánticos nupciales, y todos los santos que la Iglesia canonizó, y todos los ascetas y todos los místicos, y todos los que, por ejemplo, renuncian al matrimonio por un amor más alto y duradero, y todos los que, como ellos, consideran esencial para la santidad el esconder sus vidas con Cristo indeo, porque aprendieron de los labios de la Iglesia que nada hay en el hombre si no es vivificado por el Espíritu Divino. Sine tuo numine nihil est in homine. La perfección cristiana está en el amor, esta fuerza en la que el hombre se pierde a sí mismo y donde hay amor hay dolor. Un cristianismo sin cruz no es cristianismo. Un humanismo sin renunciamiento es una insulsa mentira, pues aún el mismo filósofo de la acción nos dice que obrar es sufrir porque significa elegir, limitarse, y que el sufrimiento es signo de reparación y de progreso, que nos arranca del engaño de querer el menos para llevarnos a querer el más, que es en nosotros lo nuevo, lo infinito que traspasa nuestras vidas como una espada reveladora. O para decirlo con Tibón, digamos que todo hombre ha de perderse, o entre los demás hombres o en Dios, abrazando en el último caso aquella maravillosa y suprema impersonalidad de los santos, de que habla tan a menudo el gran teólogo Garrigou-Lagrange, agios, sin tierra, íntimamente unidos con Dios, sustituyendo su pensar, su querer y su amar por el pensar, querer y amar de Jesucristo. Y en esta entrega total de uno mismo, en este saber disminuir para que Él crezca, Juan 3:30, es como el hombre alcanza, dolorosa y alegremente, la mayor perfección imaginable, pues pisando las abrasadas huellas de Jesús se levanta por encima de su misma naturaleza, finalidad de la encarnación del Verbo, Deus fit homo ut homo fieret Deus. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Así se puede ver cómo los falsos humanistas, con su triste reducción de la dignidad del cristiano, tienen bien poca ambición. En el mundo arcádico que ellos creen levantar, nos sentimos tremendamente angustiados quienes queremos vivir como hijos de Dios. Por otra parte, la alegría cristiana, descendida de la cruz, no se obtiene sino subiendo a ella y dándole allí todo con una sonrisa. Allí la alegría, allá la libertad, allá la gracia, allí la juventud eterna. Esta alegría la ha saboreado todo el que sabe algo de generosidades arrancadas de la propia carne,
y en cambio al joven desgraciadamente célebre del Evangelio, porque no quiso entregarse, le agarrotó inmediatamente la tristeza, habit tristis, Mateo 19:22. Esta alegría, que no es solitaria ni tan elevada que desprecie este mundo maravilloso en que vivimos, pero sin codiciosos intereses, la terrible soledad del egoísta, ama en profundidad con ese amor que descubre en el universo, el cotidiano universo, la fronde onde sin fronda tutto el orto del ortolano eterno, es decir, el universo como el jardín donde se abre paso todo el jardín del jardinero eterno. Ya San Pablo habló del engaño de los que creen que darse totalmente a Cristo es precipitarse en la negación absoluta y describe fogosamente a los primeros cristianos, quasi morientes et ecce vivimus, quasi tristes semper autem gaudentes, sicut eyentes multus autem locupletantes, tanquam nihil habentes et omnia possidentes, moribundos que vivimos, sentenciados nunca ajusticiados, como afligidos pero siempre alegres, como pobres pero que enriquecen a muchos, como necesitados pero poseyéndolo todo. 2 Corintios 6, 9-10. Para los ojos de los estúpidos murieron, pero ellos reposan en la paz de Cristo. Visi sunt oculus incipientium mori, ili autem sunt in pace, y su salida de entre nosotros una ruina, pero ellos están en paz. Sabiduría 3:3. Canta de sus mártires la Iglesia, y lo mismo puede repetirse de todos los que se dan a una vida de intimidad con Dios a través de sacrificios que la gente, aun buena, aun apostólica, no logra casi nunca comprender. Y sin embargo, esto es mucho más optimista, mucho más seguro y más grande, y no se aparta del camino evangélico de la cruz, por lo cual vino la alegría a este mundo, garantía de actividad y de fecundidad. Los que pretenden que los santos de mañana no serán penitentes, sino más bien los reyes de la creación, olvidan que hay un único camino que conduce a las estrellas, per aspera ad astra, per crucem ad lucem. Y es camino de apostolado. Los apóstoles, tanquam morti destinatos, les llamaba San Pablo. Por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca a los últimos, como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. 1 Corintios 4:9. Tendrán siempre que aprender como los caballeros antiguos en el día en que eran armados, que son hombres que entran en carrera de muerte. La muerte del grano de trigo que se entierra y tan solo así da mucho fruto. Juan 12:24, porque triste apostolado sería el de atraer disimulando. Quitad a la santidad la cruz y le habréis quitado su extraordinaria fuerza arrolladora. Tener el valor de proclamar la reciedumbre del camino es, simplemente, declarar la altura de la cima propuesta, diana para las almas nobles, escuela para los humildes, corona para los esperanzados. La vida de oración. Todo ello viene a cuento para decirte, lector, que la oración tan sencilla exige renunciamientos y es tan solo a través de ellos como podemos llegar al semper orare e non deficere, al orar siempre y sin desfallecer. Lucas 18:1. La dificultad viene de la perseverancia. Ser fiel a la oración quiere decir saber agotarse como Cristo, empapado en sangre, bajo los torturados olivos negros de Getsemaní, rociados por la luna de Nisán. Quiere decir perseverar de rodillas, aunque sea sobre la dura piedra y con el corazón acorchado y con la lengua de esparto. Quiere decir, si quieres saber orar, entra en la mar, dice un proverbio español. Aventurarse en los mares de plomo, en los mares revueltos y en los mares helados. Quiere decir penetrarse de que el Verbo de Dios omnipotente bajó tan solo de su alto trono celeste, dun medium silentium teneret omnia, et nox in suo cursum medium iter aperet. En el gran silencio de tus galerías interiores y en la noche clara y profunda de tu recogimiento. Quiero dejar consignado, no te asustes, que el recogimiento es el secreto de la vida de oración y que este amoroso silencio interior, ceñida sobre abundancia, exige una generosidad sin fronteras.
Recogerse no significa olvidar, significa atender como un hijo atiende al padre que le habla. Quiere decir esforzarse activamente hacia adentro, dejando la ridícula pretensión de encontrar a Dios escondido en las plazas y en las calles de la ciudad, que al Señor lo llevamos con nosotros siempre, y siempre hemos de buscarlo dentro, aún caminando por las calles y las plazas de la ciudad. Interiorizarse, no abandonarle, recogerse, supone una marcha hacia atrás del que espontáneamente se encuentra fuera y en fuga dispersiva. Requiere sacrificios no impuestos sino por el amor que ninguna riada pueda pagar, por el amor sobre el cual en fin de cuentas tendremos que ser juzgados, al decir de San Juan de la Cruz. Romano Guardini en su libro La conciencia nos invita a examinarnos después de haber dado un paseo por la ciudad con todos los sentidos abiertos. Luces, colores, gritos, anuncios, periódicos llamativos, críticas, palabrillas y palabrejas, bisbiseos de enamorados, actitudes doctorales y velocidad, y baile en un entresuelo, y mendigos, y títeres, y risas, y llantos. ¡Qué griterío caótico en nuestro corazón! Hay que evitar que las calles de la ciudad se abran plaza en tu corazón. Consérvate para Dios, y entonces lo verás todo más bello, más grande, más digno y más real. He aquí un deporte para las almas varoniles. In silentio et in spe erit fortitudo nostra. En el silencio. Tú me comprendes, sin rarezas ni mojigaterías, y en la esperanza estará nuestra fortaleza. Isaías 30:35. Como ves, este recogimiento no es huida ni pusilanimidad. Hay un recogimiento más íntimo y de mayor importancia. No se trata solamente de impedir la invasión que te despersonaliza y te hace gregario, sino de calmar tus oleajes interiores. Por el mucho imaginar enferma la memoria, decía Ramón Llull. La memoria que debes ejercitar es el recuerdo constante de este Dios que puso su reino en tu alma. Frena tu fantasía y serás alma de oración. Esta fantasía que por otra parte es el origen de casi todas tus desazones y tus descorazonamientos, ama la realidad, la verdad, y harás tu juventud más duradera y más firme. La mucha imaginación no es característica juvenil, sino de la provisionalidad inestable de la adolescencia. Entonces la presencia de Dios en todas las cosas y sobre todo en ti mismo, de que te va a hablar este libro, podrás vivirla con el gozo, renovado todos los días de tus soberbios descubrimientos. In Cristo facta sunt omnia nova. Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. 2 Corintios 5:17. Cada día se borran tus sendas anteriores y en el mar de Dios haces tus caminos nuevos abriéndolos con pasos enamorados. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. No salirse del mar parece fácil, pero hay que huir de la tentación de los puertos. Duc in altum es la consigna de Cristo. Rema mar adentro. Lucas 5:4. Y el gran poeta Maragall se hace eco de estas palabras divinas. Vigila, espíritu, vigila, no pierdas nunca tu norte, no te dejes llevar a la tranquila agua mansa de ningún puerto. Vuelve, vuelve los ojos al aire, no mires las playas ruines, da la frente al gran aire, siempre, siempre mar adentro. La dificultad de la oración no es complicada, los complicados somos nosotros y tenemos que luchar para simplificarnos, para alcanzar la simplicidad esencial, no aquella superficial que más arriba denunciábamos, está en saber recogerse. Logrado esto, se ha logrado todo. Claro que para ello se requiere mucha gracia de Dios. Sé humilde y lucha generosamente con tu esperanza puesta en el don de Dios, tan superior a la deleznable esperanza en tus medios humanos que hoy tan poderosos se pretenden. Cánsate en tu lucha y ruega en tu cansancio, porque Dios no exige imposibles, sino más bien mandando te pide que hagas cuanto puedas y que pidas lo que no puedas. Él guardará la ciudad amurallada de tu recogimiento, si tienes el valor de tus creyentes antepasados cuando en la magnífica puerta de Alcántara que hay en Toledo, tallaron la piedra dura de su monumento de humilde e invencible esperanza. Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodiat eam. Si el Señor no custodia la ciudad, inútilmente vela el que la guarda. Salmo 126:1. Y la fuerza que alimenta secretamente esta esperanza es el amor, amor con mayúsculas.
Tienes la misma defensa de los pobres que viven en covachas agrietadas. Está bien que trabajes para tapar una a una las grietas por donde el recogimiento se te escapa, pero es mejor que enciendas un gran fuego en el centro de tu corazón y así ningún frío podrá atarazar tu interior de vitalidad enamorada. No temas ningún asomo de quietismo en mi consejo, pues como dice San Juan de la Cruz, el amor nunca está ocioso, sino en continuo movimiento, como la llama está siempre echando llamaradas acá y allá. Y el amor cuyo oficio es herir para enamorar, como la tal alma está en viva llama, estále arrojando sus heridas como llamaradas ternísimas del delicado amor, ejercitando jocunda y festivalmente las artes y juegos de amor, mostrándole allí sus gracias, descubriéndose allí sus riquezas y la gloria de sus grandezas. Con estas premisas, y sin ellas quizá, porque el libro que vas a abrir te las hará presuponer si le dejas que te gane, éntrate en este camino de sencilla oración que ahora se te ofrece escueta e incisivamente. Aprende con él a adivinar al Señor en todas las cosas y sobre todo en ti mismo, humilde y generosamente. Roma, julio de 1950. Por Juan Bautista Torelló.